Vamos a volver a hablar de lo que está ocurriendo en Perú. La nueva presidenta de ese país, Dina Boluarte, va a entregar hoy las primeras definiciones de su gobierno en una jornada que ha estado marcada por la revelación de los chats del equipo ministerial del exmandatario Pedro Castillo minutos antes de que anunciara el cierre del Parlamento. Queremos conversar, profundizar sobre esta situación, entender un poquitito más junto a la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paz, una vez más. Bienvenida aquí a la Mañana Informativa. Muy buenos días. A ver, ¿cómo observas esta nueva crisis en Perú? Una de las grandes cosas que llaman la atención, digamos, o materias de análisis han sido lo crónica que se ha hecho esta crisis, donde en 6 años hay 6 presidentes distintos y donde pareciera que no hay muchas vías para estabilizar esta crisis política del país. Bueno, aquí hay varios factores a considerar, porque sin duda, como tú planteas, Castillo no es el problema, ¿no? El problema viene de mucho antes y su propia llegada al poder es expresión de un descontento de la sociedad, de un descontento frente a la misma clase política, y a él se lo ve como fuera del sistema, pero eso mismo hace que no tenga un respaldo, que no tenga la capacidad de gobernar. La verdad es que este es un problema más amplio que dice relación con el sistema político peruano. Primero, con la incapacidad de gestar partidos políticos con base real. La mayoría son movimientos que surgen coyunturalmente para las elecciones y que no tienen una capacidad real de garantizar la gobernabilidad. Lo otro importante de considerar es la misma convivencia entre los distintos poderes, que se ha hecho realmente muy difícil. Por un lado, entre el Ejecutivo y el Congreso, y también entre el sistema judicial. Nosotros vemos que hay una serie de elementos que permiten, por ejemplo, en el caso de que el Congreso no otorgue por segunda vez un voto de confianza a un gabinete ministerial, el presidente puede disolver el Congreso. El Congreso también tiene distintas alternativas para decretar la vacancia, ¿no es cierto?, del presidente, argumentando razones morales, que cuando se establecieron en la Constitución hacían fundamentalmente referencia, por ejemplo, a un presidente que tuviera incapacidad por un derrame cerebral, ese tipo de cosas. Pero hoy se está utilizando en relación a presidentes que están siendo acusados de corrupción. Entonces, se está planteando la necesidad de hacer un cambio constitucional, pero también un cambio más profundo en el sistema político peruano. Ya, y esa podría ser una vía, porque resulta que uno conversa con algunos analistas, incluso peruanos, que te dicen, sí, aquí asume una nueva persona, que entre paréntesis es la primera mujer que va a presidir Perú, o que ya lo preside, Dina Boluarte, pero te dicen, sí, al mismo tiempo que ella asume, probablemente se está buscando la manera de bajarla. Hace 2 semanas querían también sacarla de su cargo. Ella había dicho en algún momento, porque ella llegó en la misma fórmula que Castillo, que si el presidente en el fondo se aprobaba la vacancia y tenía que dar un paso al costado, ella se iba con él. Después de esto tomó distancia y bueno, la historia tuvo el desenlace que hasta ahora ha tenido. Pero hay muchos analistas que te dicen, debe tener sus horas contadas, o los meses o los días, pero probablemente se va a repetir la historia. ¿Tú coincides con esa mirada? Mientras no se hagan cambios más profundos. Exactamente, porque lo que se plantea en Perú es que ella es más de lo mismo, es parte de la fórmula presidencial y llega al poder fundamentalmente porque está dentro de la línea de sucesión y se planteó distancia con Castillo cuando se estaba desarrollando la crisis, pero ella está también cuestionada, y aquí hay un componente importante de considerar. Hace solo unos días, en noviembre, se hizo una encuesta, por ejemplo, en el Instituto de Estudios Peruanos, y el 85% de la población se manifestaba a favor de que en caso de que cayera Castillo, se llamara nuevamente a elecciones. Entonces, pensar, ¿no es cierto?, en que ella va a poder mantenerse en el poder hasta el 2026, continuando con el periodo de Castillo, sin un apoyo político real, cuestionada por el Congreso y también por la opinión pública, ¿no es cierto?, es de alguna manera irrealizable. Ya, y pensar que efectivamente el Congreso le dé el tiempo que ella ha pedido, que no es ese tiempo, a lo mejor después igual unas elecciones anticipadas, pero para estabilizar, para tomar sus primeras decisiones. Ella decía, les pido una tregua.
¿Se puede esperar esa tregua? Porque aquí también tenemos un parlamento súper atomizado, fragmentado, donde no hay partidos políticos, donde en realidad aquí hay muchos liderazgos individuales, personales, montoneras, pero no hay algo muy establecido que canalice o ordene finalmente los propósitos dentro del parlamento. Sí, bueno, ella pidió una tregua y al Congreso le interesa darle, por ejemplo, esa tregua para que ella pueda ahora nombrar su gabinete, que dé ciertas señales de estabilidad y que en ese marco se vea si continúa hasta el 2026 o se llama elecciones anticipadas. Pero lo que interesa en el sector político peruano es este marco mínimo de estabilidad para poder negociar y que no se plantee, ¿no es cierto?, una alternativa dentro del mismo sector de Castillo. En este momento ella les es funcional en ese sentido, pero yo no creo que haya la voluntad de que ella permanezca en el cargo hasta el final del mandato. La tregua es momentánea hasta que se estabilice a través de un nuevo gabinete, pero más allá de eso creo que se va a entrar prontamente a negociar una salida anticipada de ella. Ya, tú me decías, Paz, que veías que son necesarios cambios a lo mejor más profundos. El tema constitucional que se viene hace rato discutiendo en Perú, pero la pregunta es si es el huevo o la gallina aquí, porque en el fondo, claro, a lo mejor se requieren esos cambios, pero ¿quién lidera esos cambios? ¿Quién tiene el respaldo suficiente para convocar, por ejemplo, no sé, a un nuevo proceso constituyente cuando uno tiene un parlamento así atomizado, una sola cámara además, donde decíamos tienen estas características bien particulares, y con liderazgos que han sido de distintos tipos y finalmente ninguno ha funcionado? O sea, la lógica de Castillo era justamente este discurso de ir contra los grupos de poder, contra la élite, representar al pueblo, y finalmente se termina cayendo igual y súper cuestionado por temas de corrupción. Entonces, como que nadie ha logrado ganarse ni el respeto ni la espalda para poder hacer cambios ni poco profundos ni los más profundos, que me imagino sería lo más relevante. Es que lo que se trabaja y lo que se está planteando es que hace falta, en este marco de crisis, como hablábamos de 6 presidentes vinculados, ¿no es cierto?, con escándalo de corrupción, pero además muchísimos los principales líderes políticos, como Keiko Fujimori, también cuestionada por corrupción, que hace falta pensar en un gobierno de transición como el de Valentín Paniagua. No hay que olvidar que cuando Fujimori renuncia, ¿no es cierto?, desde Japón, se asume la jefatura de gobierno Valentín Paniagua, un líder que en ese momento no se proyectaba como la carta alternativa, una persona mayor a la que se le da carta blanca para generar un gobierno de solo un año en que él, ¿no es cierto?, desarrolla como objetivo principal dar el paso a un nuevo gobierno, ir contra Vladimiro Montesinos, lograr su captura, y nombra un gabinete que es representativo de los distintos sectores. Algo así se piensa que puede ser la opción de salida para esta crisis, porque como tú bien dices, no es una opción que pueda liderar un sector específico, sino que se busca, ¿no es cierto?, generar en el marco de la actual crisis una opción de unidad nacional, ¿no?, muy en el marco de lo que es el acuerdo nacional, un proceso que tiene, no sé, que se desarrolla, empieza durante Valentín Paniagua y termina durante Alejandro Toledo, y que es el paraguas para todo lo que se ha manifestado políticamente en Perú en los últimos años. Paz, un poco para también aprender o acercar esta noticia y sacar algunas lecciones, ¿cuáles han sido como las claves? No sé si los errores, pero la configuración que se ha dado en Perú para llegar a este estado de las cosas, digamos. Un país que vive permanentemente en esta crisis política social, que de todas maneras es bastante resiliente en términos económicos, porque también ha seguido creciendo, todavía captura inversionistas, no es la debacle total, pero sí hay lo he conversado con algunos periodistas peruanos que te dicen hay una normalización de la crisis. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué es lo que no debiesen haber hecho en Perú? Bueno, hay varios factores que confluyen en esta crisis. Primero, no hay que olvidar que el año 92 Fujimori hace un autogolpe, ¿no es cierto?, disuelve el Congreso, interviene también el Poder Judicial, y desde ahí se va generando una crisis muy importante porque
él convoca nuevas elecciones, pero a un Congreso unicameral en las elecciones que no participan los distintos sectores políticos, y en la práctica ese Congreso unicameral queda mayoritariamente conformado por sus adherentes. Ahí ya hay una erosión del sistema político muy importante. Se pasa a un gabinete unicameral con muchísimas deficiencias, el Poder Judicial está intervenido, se establece una lógica de corrupción que después, cuando cae Fujimori, se descubre que involucra a todos los sectores de la vida social del Perú, ¿cierto? Y a lo largo de este proceso no se han podido generar partidos políticos de proyección nacional. En su momento lo fue el APRA, que hoy, ¿no es cierto?, está completamente disminuido, que no ha tenido un liderazgo alternativo después de Alan García. Después le fue Fuerza Popular de los Fujimori, pero en la práctica el sistema lleva a la constitución de muchos movimientos o partidos pequeños de carácter coyuntural, como fue también, ¿no es cierto?, Perú Posible de Toledo, que desde el primer momento fue cuestionado por su propia conformación. Entonces, hay varios elementos, ¿no? Desde este autogolpe ha habido una erosión, una crisis del sistema político peruano que no ha logrado superarse, y a través de la Constitución se han generado estos mecanismos a los que antes hacía referencia, que han sido herramientas en la práctica para que un poder, ¿no es cierto?, actúe contra el otro y viceversa. No hay una convivencia sana en el ámbito político en este momento en Perú. Ahora, es bien curioso porque en el fondo, también como el huevo y la gallina, esta idea de que más independientes, menos partidos, el que más personas accedan al poder del Congreso se instala es precisamente para... no sé si combatir, pero en el fondo competirle esas cuotas de poder a las instituciones formales, digamos, en este caso al Parlamento, ¿no? Entonces se piensa muchas veces que a lo mejor dándole más auge, más tiraje a la chimenea se va a mejorar la representatividad y en el fondo se podría, no sé, hacer que la gente se sintiera más representada, pero en Perú no ha pasado para nada eso, pues al revés, o sea, eso que parte como un problema termina agudizándose en otro problema. Sí, bueno, lo que pasa es que un tema son los independientes, ¿no? Los outsiders de la política, que ya lo fue Fujimori, que ahora lo fue Castillo, que finalmente son independientes, pero en el actual escenario peruano, ¿no?, en que en la última elección se presentaron 17 candidatos, los independientes, ¿no es cierto?, cuando llegan finalmente al poder no tienen suficiente respaldo en el Congreso. Es un Congreso totalmente atomizado. Y lo otro es que también, más allá de lo independiente, es la calidad y la capacidad de las personas que llegan al Congreso. Y en el Congreso peruano se está cuestionando que uno de los congresos con menor calidad en cuanto a capacidad de gestar y de gestionar, porque ya lo demostró Castillo. Castillo tenía una serie limitante de desconocimiento de la labor de un presidente. Y en el Congreso peruano actualmente hay gente con muy poca capacidad de gestar, ¿no es cierto?, cambio, de gestar proyectos y de gestionar políticamente, ¿no es cierto?, la propia labor del Congreso. Entonces, una cosa son los independientes, pero también los independientes con capacidad de llegar efectivamente al Congreso. Esa es una cosa que se está cuestionando de base. Sí, tú me hablas un poco de las limitantes que tenía el expresidente peruano Pedro Castillo y te quiero preguntar si ahí está la explicación de esta jugada que al final es bien torpe, ¿eh? Porque en el fondo se decía que incluso no iban a estar los votos para su vacancia y él trata como de salvarse con esta idea de disolver el Congreso. Nadie le presta apoyo, nadie, ni su gabinete, ni las Fuerzas Armadas, y terminamos con este desenlace. Aquí hay incluso teorías de la conspiración de quienes defienden a Castillo, que han llegado a decir que esto está orquestado por Estados Unidos, un guión bien conocido, otros que son los grupos empresariales, la derecha, etcétera, y otros que simplemente ven aquí una torpeza gigante. ¿Cuál es tu análisis? Porque la verdad a uno le cuesta entender qué es lo que quería lograr Castillo. Bueno, la verdad es que hay distintas opciones de que están planteando que hubo un complot, y yo creo que en la práctica
alguna fuerza presionó para que él tomara esa decisión. Como tú bien dices, no estaban los votos, ¿no es cierto?, por parte de la oposición para obtener su vacancia. Se veía que él no tenía las condiciones para salir en este momento del poder, y que él actuara, ¿no es cierto?, y gestionara este autogolpe en este contexto, llama mucho la atención. Y llama mucho la atención también porque no contaba con el apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni de su propio gabinete, que prontamente empieza a renunciarle. Entonces, la verdad, se cuestiona, ¿no es cierto?, que él haya tenido alguna presión para asumir esa decisión. Además, bueno, cuando él lee el discurso, basta ver que, por ejemplo, le tirita la mano cuando está haciendo la declaración, se equivoca. Entonces, yo creo que hay mucho todavía por investigar respecto a cómo se genera, ¿no es cierto?, esa decisión de Castillo. Yo creo que no dice relación con una torpeza, porque más allá de sus incapacidades, él logró mantenerse en el poder más de un año, y esta era la tercera solicitud de vacancia en su contra. Claro, es que se podría haber seguido sosteniendo. Por eso la pregunta, en el fondo, de qué habrá mediado, qué pasó por su cabeza, que finalmente hace esta operación que resulta tan mal. ¿Qué impacto ves tú que tiene esto en la región, en las izquierdas de Latinoamérica? Ha habido harto cuestionamiento, por ejemplo, la postura que ha tomado el presidente de México, que hasta este momento como que no ha condenado, digamos, este quebrantamiento constitucional, que eso es lo que ocurre finalmente en Perú, o así al menos se hace ver, incluso él queda detenido. ¿Cómo ves que influye en la región? Una región que además giró a la izquierda claramente con varios gobiernos en estos últimos años. ¿Complica? ¿Hay una reconfiguración a tu juicio? ¿Van a venir liderazgos, por el contrario, entonces hacia la derecha? ¿Ves tú como un impacto? Todavía está por verse. Bueno, está por verse si esto significa tránsito hacia otros sectores, pero yo creo que no se puede generalizar en el ámbito de las izquierdas, ¿no? Hay realidades muy distintas y, bueno, frente a la caída de Castillo, el panorama regional se ha dividido, ¿no? En general ha habido una condena a lo que ha significado su accionar, pero se ha manifestado preocupación porque se respeten, ¿no es cierto?, las condiciones mínimas de Castillo. Y la excepción, ¿no es cierto?, un caso distinto es México, ya cuando se iba a desarrollar la última cumbre de la Alianza del Pacífico en México, y Castillo no pudo asistir porque el Congreso no le dio permiso. Manuel López Obrador llamó a suspender esa cumbre que se iba a hacer el próximo 14 en Lima, ¿no? Y desde ese momento se empezó a hablar que frente a una caída de Castillo, México podía ser una opción de asilo. Castillo trató de llegar a la Embajada de México, sí, y Manuel López Obrador ha reconocido que ha habido una solicitud formal de asilo, primero, ¿no es cierto?, en la madrugada, y después cuando ayer lo visita el embajador de México a Castillo, ¿no es cierto?, donde está detenido, se reafirma en el deseo de pedir asilo. México no ha reconocido el gobierno de la sucesora de Castillo y ha dicho que ha abierto negociación para que Castillo salga, ¿no es cierto?, hacia México. Ahora, no hay que olvidar que más allá de lo que ocurrió y de las acusaciones de Castillo de ahora, él enfrenta distintos procesos por corrupción. Hay 51 carpetas abiertas en contra de él por acusaciones de corrupción. Bueno, hay mucho todavía que se tiene que conocer, me imagino, investigar, y vamos a estar muy atentos, con los ojos muy puestos en Perú. Te queremos agradecer, Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por profundizar en este tema que nos mantiene, como decía, atentos. Que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, chao. Nos vemos.